Bueno, buenos días. Un gusto compartir una nueva presentación del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. La intención es hacer un comentario de los desafíos del marketing de carnes ante las nuevas conductas alimentarias que se están presentando y dando en nuestro país. Sí, mi nombre es Adrián Bifaretti, soy el jefe de promoción interna del Instituto de Promoción de Carne Vacuna. La primera reflexión, y tiene que ver con el título, ¿no es cierto? Estamos asistiendo a un cambio en los hábitos de compra, hábitos de consumo de carnes en nuestro país, donde, bueno, obviamente hay un mayor porcentaje de la población que está buscando otras opciones alimentarias asociadas a las nuevas conductas. Acá hay un ejemplo de una publicación de una carnicería en Argentina, en Facebook, que, bueno, lo pongo justamente como un caso testigo, ¿no? En una carnicería tradicional se anuncia casi con bombos y platillos que llegan los mejores productos congelados, y ahí se puede ver, ¿no? Es decir, milanesas de soja simples y rellenas, milanesas de quinoa de varios sabores y medallones de pollo. O sea, a la sustitución de vida a lo que es el consumo de carne aviar, se empiezan a sumar de a poco el consumo de productos que están en línea con nuevas conductas alimentarias. Yendo a otro extremo, es decir, de una carnicería tradicional, pasando a una empresa ya de carácter internacional que pone un pie en Argentina, con el desarrollo también de productos similares a lo que pueden ser una hamburguesa tradicional, pero con un componente totalmente vegetal, ¿no es cierto? Entonces, acá les muestro todo el espectro de la transformación que estamos sufriendo en nuestro país, y pongo también un poco una publicación, un posteo de esta empresa en redes sociales, en donde creo que su mensaje es claro, ¿no? No están hablando de una elección, sino de un cambio en el estilo de vida. Es un cambio más profundo que la elección de un alimento u otro. Cuando uno le pregunta a los argentinos por qué cree que se está comiendo menos carne o se abandona el consumo de carne vacuna, esto surge de un panel, de una muestra de 1.100 casos que hace el instituto cada 2 meses. Obviamente la cuestión económica y sobre todo el poder adquisitivo de la gente es el factor determinante en la caída del consumo o el abandono del consumo. Pero también empiezan a aparecer ahí, fíjense, un 23-24% se menciona cuestiones asociadas a salud, el tema del maltrato animal, esto siempre desde la perspectiva de la gente, no quiere decir que sea así, y después aparecen otras cuestiones como prevenir enfermedades, modas, tendencias, pero bueno, esto es un poco el fundamento que sale o surge desde la gente de por qué se está consumiendo menos carne. En este mismo panel que les comento, desde el IPCBA, quisimos conocer cuál podría llegar a ser la reacción de la gente si veía o escuchaba en redes sociales algunos comentarios adversos a la carne vacuna, ¿no es cierto? O sea, si la carne está cara, si la producción de carne no cuida el bienestar animal, si daña el medio ambiente, o sea, queríamos saber cuál podría llegar a ser la reacción de la gente en términos de consumo y cuál sería el impacto de redes sociales. Un 70% de la gente estaría dispuesta a sustituir la carne si ve noticias asociadas al precio de la carne. Y también empieza a aparecer, bueno, casi un 30%, cuando ve alguna noticia relacionada al maltrato animal, también empieza a pasar por su cabeza la posibilidad de sustituir carne, y un 20% cuando las noticias aparecen vinculadas digamos, a la salud o al posible daño, hipotético daño al medio ambiente. Entonces, eso que está en rojo empieza a marcar algunas señales de alarma, más allá de las tendencias actuales, qué es lo que puede llegar a pasar a futuro, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, con el consumo de carne en función de estas nuevas tendencias alimentarias y el tema de Internet y redes sociales, ¿no? Empiezan a aparecer entonces una serie de desafíos cuando uno plantea, bueno, cómo debería manejarse el sector cárnico con estos indecisos, por decirlo de alguna manera, o mencionarlos de alguna manera. Este es el escenario, ¿sí? El escenario actual, en donde
Crece por un lado el activismo, la acción de activistas en redes sociales y también con algunas acciones fuera de las redes, sino directamente digamos, en el mundo real, por decirlo de alguna manera. Y no solo es cuestión de activismo, digamos, con los propios actores involucrados, sino que el activismo empieza a trabajar también con más celebridades y empieza a darse también hasta una politización del tema, ¿no? Entonces, el activismo, tanto vegano como ambiental, va a seguir creciendo en el futuro. El escenario es en donde, por un lado, existe una porción de la población, minoritaria todavía, pero que de alguna manera tratan de imponer su estilo de vida o su forma de ver el consumo alimentario. Pero la realidad es que cuando uno hace una encuesta y pregunta a los argentinos quién cree que fomenta más una grieta alimentaria, por ponerle algún nombre, bueno, los veganos, los que están en una posición extrema, justamente son quienes son señalados como que más fomentan esta grieta alimentaria. Entonces, ¿cuál debería ser la estrategia de marketing o de comunicación y de promoción de carne? No solo vacunas, sino también de las otras carnes, en donde uno dice, bueno, frente a este escenario, ¿cuáles son las dos alternativas? Una es discutir, debatir, pelear, polarizar, totalmente desaconsejada, ¿no es cierto? Desde el IPCBA siempre venimos hablando de lo importante es construir y tratar de achicar. Si alguien promueve esa grieta alimentaria, desde el instituto lo que queremos justamente es achicarla, es acotarla. Entendemos que la carne, todos los alimentos en realidad deben unir a las personas y no separarlas más allá de su forma de ver o su estilo de vida, ¿no? Su forma de ver esta situación. Así que hay un mensaje que ha trabajado el IPCBA en las fiestas de fin de año, pero es bien clarito, ¿no? Celebremos con la carne que nos une, va en esta línea que les comento. Fuera del instituto les muestro también, con la misma filosofía, un mensaje de Niro, que es una cadena de hamburgueserías de las más importantes en el país. Y fíjense cómo arranca este post, ¿no es cierto? Dice, no existen costumbres, opiniones, personas, ingredientes o sabores que no puedan encontrarse. O sea, va con la misma filosofía, ¿no? De decir, no, la comida no debe separarnos, sino por el contrario, debe unirnos. Y estos mensajes son efectivos, porque se fijan la cantidad de reproducciones, es un número interesante cuando uno lo analiza desde la reacción o, digamos, el impacto que ha tenido en la gente. El otro desafío es cómo penetrar en lo que en lo que se ha dado a denominar la burbuja mediática en la que estamos inmersos, ¿no? Si se fijan en la pantalla, la imagen de la izquierda es lo que uno cree que sucede, ¿no? Uno está en internet y en las redes y está supuestamente habilitado para acceder a todo tipo de información y todo tipo de noticias y todo tipo de comunidades, y en realidad cuando uno analiza efectivamente qué es lo que pasa, esto lo ha trabajado muy bien Eli Pariser, que ha desarrollado muy bien este concepto. Lo que sucede cuando actúan las empresas tecnológicas, llámese Amazon, Google, o bueno, últimamente Netflix, en fin, cuando uno dice actúan los algoritmos, el radar que tenemos como consumidores o como usuarios de Internet, de las redes, hace que nuestra visión sea bastante acotada, ¿no? Lo que estaría ahí en esa gran burbuja con tonos de celestes, sería un poco el radar que tenemos. El desafío es justamente, si no estamos dentro de ese radar, es como que, bueno, va a ser muy difícil llegar con mensajes a la población que nosotros queremos llegar para tratar de promocionar el consumo de carne. Ahí la solución, cómo entrar, cómo penetrar en esa burbuja, bueno, hay que trabajar comunicacionalmente los temas que son de interés de la comunidad. La gente hoy en día, el hecho de participar cada vez más en Internet hace que forme parte de distintas comunidades y bueno, entonces es prioritario hablar de los temas que le interesan a la gente, ¿no? Y aquellos que
de alguna manera representan su estilo de vida, su forma de vivir, y entonces ahí aparecen algunos ejemplos cuando uno dice, bueno, trabajar experiencias, trabajar eventos gastronómicos, consejos para manipular la carne, recetas en distintas ocasiones, celebración de días festivos, bueno, todo esto tiene que ver con lo que le interesa a una persona dentro de una comunidad específica. Acá hay que cargar mucho las tintas cuando uno dice o piensa en la promoción o comunicación de carne en redes. Después, obviamente, la cuestión institucional, vinculado a los valores de quien produce y la identidad de quien produce, trabajar con responsabilidad social empresaria, cómo se está cuidando a la gente con los protocolos para luchar contra el COVID, mejorar las cuestiones de bienestar animal, bueno, cómo se produce, esto también es importante, y por último, sí, bueno, hablemos del producto, de qué características tiene, qué es lo que puede ofrecer desde el punto de vista de nutricional o desde la salud. Bueno, nuevos cortes cárnicos. Esto es un poco para orientar los tres grandes temas de los que se debería hablar, pero contrariamente a lo que uno presupone, digamos, desde lo que era la vieja visión del marketing o de la promoción, no hay que cargar las tintas y hablar sobre el producto en sí, sino hay que hablar en sintonía con los intereses y las preocupaciones de la comunidad que cada uno forma parte, ¿no? Y aquí aparece el tercer desafío, justamente hablando de comunidades, sabiendo que hay muchos estilos de vida, que hoy el hecho de que la gente participe en Internet y en redes hace que todos tengamos cada vez identidades más complejas y cumplamos múltiples roles en nuestra participación en redes, en nuestra sociabilidad, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde empiezan a aparecer la necesidad de generar empatía, ¿sí? Arriba a la derecha hay claramente una situación donde no se está generando empatía, y el ejemplo, que en realidad es de una publicidad de chocolate, ¿sí? De Kit Kat, tiene que ver específicamente un mensaje dirigido a la comunidad de gamers, que está creciendo muchísimo a nivel internacional, no solo en los más jóvenes, sino también en adultos, y más durante la pandemia. Y ahí hay un mensaje, ¿no? De alguien, imagínense, alguien que está jugando y dice, si tus jugadores no corren y tus manos se cansaron, es momento de un break Kit Kat. O sea, bien en el momento en que está disfrutando esa persona, se está entreteniendo, y hay que llegar con un mensaje acorde a la comunidad y en el momento preciso, como les digo, ¿no? Vamos a ver algunos otros ejemplos muy rápido, pero bueno, ¿qué pasa si por el interés de la persona no pasa por jugar online, sino pasa por el fútbol? Es alguien que es fanático de fútbol. Bueno, aquí hay un ejemplo de Fernet Branca con F, de Fulbito en el living, bien acorde a esta situación de aislamiento. Fíjense la cantidad de reproducciones que tiene, más de 6.000 reproducciones, con lo cual se ve también el impacto que causa cuando los mensajes llegan más dirigidos hacia una comunidad. En este caso lo mismo, es de otro ejemplo de Levité, Villa del Sur, pero está planteado como un mensaje dirigido a los skaters, ¿sí? También con buena cantidad de reproducciones o impacto de parte de la gente. Un ejemplo del IPCBA, aquellos que están preocupados por la salud, trabajando con un referente con amplia trayectoria en el país, como es el doctor Jorge Tartaglione, con mucha llegada mediática y muy buen comunicador, todos estos contenidos que está desarrollando el IPCBA en línea con aquellos que le interesa la salud y un poco revalorizando lo que es la carne desde el punto de vista de este eje, ¿no? de la salud. Carne y salud es un poco el mensaje que se está trabajando. Un último ejemplo, pero también que plantea, sobre todo en los más jóvenes, este nuevo estilo de vida. Este es un ejemplo de Campofrío, que es una de las principales empresas de España, que produce y comercializa productos cárnicos, y hace alusión, bueno, al nacimiento de nuevas redes sociales, como puede llegar a ser TikTok, y trabaja ese tema, sobre todo enganchando a los más jóvenes que su entretenimiento pasa muchas veces por
por desafíos y bailes. Quien ha visto algo de TikTok y sabe de lo que estoy hablando, y sobre todo si son más jóvenes, ¿no es cierto? Pero fíjense la cantidad de reproducciones, también casi 90.000 reproducciones. O sea, esto es trabajar en línea con los intereses y las preocupaciones de la gente en el ámbito de Internet. Cada vez más digitalizados, cada vez más contenidos, cada vez más móviles, ¿sí? Hay un poco planteando el tema de la movilidad, y ahí aparece el cuarto desafío, que es decir, bueno, cómo captar la atención en un mundo que tiene muchísimo contenido, que hay muchísimas interrupciones o notificaciones, bueno, cómo buscar captar la atención en este mundo digital que todos nosotros vivimos, ¿no? Y ahí me gustaría hacer un par de reflexiones, pero también vivimos en una cultura audiovisual en donde uno dice, bueno, comparando lo que puede llegar a ser el texto con una imagen, hay muchas más probabilidades de que esa imagen capte más la atención y genere más repercusión, ¿no? Acá hay un ejemplo concreto de la proveedoría Piaf, una de las carnicerías boutique, si se quiere decir, de Buenos Aires, en donde justamente promocionando el consumo o la venta de hamburguesas, en un posteo se hace con texto y en otro posteo se hace con una imagen, y bueno, ahí es donde cuando uno revisa el nivel de repercusión se da cuenta que la imagen hoy tiene mucha más potencia que el texto, ¿no es cierto? Eso es una cuestión para trabajar la atención. Y aún así, trabajando imágenes parecidas y tratándose de la carne, el producto en cuestión, me gustaría hacer referencia a esto, ¿no? En la medida que nos alejamos de la imagen de la carne cruda y nos acercamos a una carne ya cocida, nos alejamos de la carne cruda, nos alejamos de esa sensación que tienen algunas personas de que no les gusta ver la carne cruda, no les gusta ver la sangre, y en la medida que vamos hacia la derecha, la carne cocida, nos acercamos más a la experiencia de consumo, que es lo que deberíamos trabajar en términos de redes, porque es lo que más impacto tiene, de nuevo, viendo un poco cómo funcionan los likes o cuál es la reacción de la gente, queda claro que es mejor trabajar la carne en términos de imágenes, la carne cocinada. Hay una versión intermedia también para esto de tratar de salir de la carne cruda, que lo ha manejado, la verdad, también muy inteligentemente la gente de Carnicería Piaf. Hay otro y último desafío, que es el de, bueno, cómo generar mayor involucramiento de la gente, ¿no? Y hay una cuestión a tener en cuenta, que es, cuando uno habla de redes sociales, yo les mencionaba hace un rato el manejarnos con distintas comunidades, el lenguaje de las redes sociales es totalmente informal y desacartonado, ¿no? Aquí hay solamente un ejemplo del Club de la Milanesa, saludando o despidiendo al año, ¿no? En donde, bueno, queda claro que es una cuestión muy, muy informal, pero si se fijan también, de nuevo, en Internet y en redes tenemos la posibilidad de ver el impacto y medir muchas cosas. Este tipo de mensajes, con esta comunicación informal, tiene mucha repercusión y sobre todo en las generaciones jóvenes, ¿no? Yo le hablaba también de comunicación y objetivos, cuando el objetivo puede ser, más allá de generar engagement o involucramiento de la gente, pero si el objetivo es comunicar o educar, que muchas veces hay que poner también esta intención sobre la mesa. Fíjense, la misma carnicería está manejando un posteo mucho más informativo, mucho más explicativo, y bueno, fíjense también con buena repercusión en términos de reproducciones, ¿no? Más de 3.000 reproducciones, simplemente explicando cómo se transforma o cómo podemos hablar del mismo producto de distinta manera, presentándolo de distinta manera, en este caso la marucha y el flat iron, que por ahí está de moda, ¿no? Actualmente. Esta cuestión de buscar involucramiento de la gente tiene mucho que ver también en el uso que se le da a las redes sociales hoy. Aquí hay simplemente un ejemplo de parte de lo que es la campaña de la carne argentina en China,
en donde se usan como parte de esa campaña lo que son las transmisiones en vivo, y justamente la gente, al ser una transmisión en vivo, en este caso la población china, se siente parte de esa transmisión y participa, preguntando, consultando, expresando lo que siente. Y bueno, esto de alguna manera es humanizar la comunicación, ¿no es cierto? Que es un desafío, ¿no? Piensen que estamos hablando todas cuestiones vinculadas al ámbito digital, y justamente esto le da aún más humanidad a la comunicación. Cuando hablamos de comunicar en Internet y a través de las redes y mostrar un poco cómo se maneja una marca, una empresa, o en este caso un producto como la carne vacuna, es importante siempre trabajar las historias o el storytelling, ¿no es cierto? Que es aquello que de alguna manera puede hacer que la gente se sienta identificada. Y la narrativa transmedia, puntualmente a través de multicanales o utilizando lo que se conoce hoy en día como omnicanalidad, ¿sí? La nueva narrativa siempre tiene que dejar la historia abierta, ¿sí? No es como la narrativa tradicional o histórica, en donde tenía siempre un inicio, un clímax y un desenlace. Actualmente se recomienda dejar siempre la historia abierta, porque el usuario actual quiere, de alguna manera, continuar esa historia, quiere seguir vinculado. Y aquí hay un ejemplo de Locos por el Asado, que es una de las comunidades más grandes no solo de Argentina, sino de América Latina. Y fíjense, ¿no? Dice: hoy hacemos duelo de bifes, uno tradicional, uno madurado, uno 100% de pastura y uno wagyu. ¿Cuál es el ganador? O sea, interpelan al usuario, entren acá para descubrirlo, ¿no? Y entonces siempre esta historia queda abierta, genera curiosidad en el usuario, en la gente, y la posibilidad de seguir avanzando en la relación. Lo que se busca en Internet y en redes, en definitiva, es construir una relación con el usuario y el consumidor a largo plazo. Para ir terminando y un poco cerrando esto de generar engagement o involucramiento, si quieren una palabra más criolla y no tan marketinera, ¿no? Pero mi objetivo es que la gente se involucre de alguna manera con el producto que yo pretendo promocionar. Aquí en este posteo hay 3 o 4 cuestiones que me gustaría resaltar, ¿no? Primero, la necesidad de integrar lo que es el mundo offline y online. Hay un partido de fútbol, hay un clásico, bueno, puede ser la oportunidad para vincular ese hecho, que además es muy emocional, con las intenciones o los objetivos de promoción, en este caso de una carnicería. Estamos hablando de nuevo de una carnicería, no estamos hablando ni de un instituto, ni de una empresa transnacional, es una carnicería con una muy buena idea. Y bueno, no solo vincular mundo offline y online con un contexto emocional, sino interpelar al usuario, hacerlo participar, en este caso con un concurso, ¿sí? Y ahí, dando un pasito más de lo que les contaba recién, no solo estamos hablando de storytelling, en donde el héroe, por decirlo de alguna manera, de esa historia es la marca, sino estamos hablando de un concepto nuevo que es el storyscaping, en donde el héroe pasa a ser directamente el usuario o el consumidor, en donde el partícipe, a través de este concurso, el sentirse parte de la historia, proviene directamente desde el mismo consumidor o el mismo usuario. Así que me pareció también un buen ejemplo para redondear algunos conceptos más vinculados a involucramiento. Yo estoy cerrando esta presentación. Reitero por ahí los desafíos más importantes, ¿no? Pero en este contexto las claves serían no debatir, no polemizar, no discutir con aquellos que adoptan una conducta alimentaria más extrema, sino trabajar para construir valores sobre la carne vacuna, que los tiene y mucho. Así que ese sería uno de los caminos a seguir. El desafío de cómo penetrar las burbujas mediáticas en las que se encuentra la gente en Internet, y ahí las recomendaciones, de alguna manera, hablar de los intereses y de las preocupaciones de la gente, por lo menos de aquellos con los cuales la gente se sienta más
identificados, ¿no? Pulir y trabajar mucho los discursos en relación a las distintas comunidades es otro eje a desarrollar, y bueno, cómo buscamos o cómo generamos más engagement o involucramiento de la gente, que tiene que ver con estas últimas transparencias que yo les mostraba. Así que ese es un poco el mensaje final, ¿sí? Que acá el viento no va a volver a ser el viento de antes, la dirección del viento de antes, así que aquí hay que ajustar las velas, y creo que bueno, primero tenemos que entender eso y después preocuparnos por cómo ajustar mejor las velas. Y en ese es el trabajo que está involucrado el Instituto de Promoción de Carnes. Así que espero haya sido de utilidad esta presentación, agradezco su atención, y también espero que haya sido de utilidad el evento que organizó el Instituto, y felicito también a los otros disertantes. Muchísimas gracias.